Constitución y normó el Estado. Claro. 1925, Alessandri llama a crear una nueva Constitución, y ahí, ojo, sí se quería hacer una asamblea constituyente. Pero en el contexto histórico que había en esa época, 1925, había problemas de liderazgo muy graves. O sea, piensa que esa constitución aparece luego de que a Alessandri le hacen un golpe de Estado, los militares toman el poder, hacen una junta de gobierno, el presidente escapa a Estados Unidos, se queda la junta a cargo, la junta después se tiene que disolver porque tienen rencilla entre ellos, tenemos como 10 tipos de gobiernos diferentes, como en 40 días, tenemos un gobierno, Chile fue socialista oficialmente durante 100 días, había una, o sea, ahí había una ensalada enorme. Entonces llega el 25, que este presidente que se había ido, luego vuelve, porque lo mandan a llamar, así como, oye, ya no está, te prometemos que no te vamos a hacer más golpes, vuelve Alessandri, dice ya, vamos a hacer una nueva constitución, porque es la constitución la que nos está generando todos estos problemas de ingobernabilidad en la actualidad. Y él trata de hacer una asamblea constituyente. El tema es que ya se le estaba acabando el periodo de gobierno a Alessandri. Y si teníamos la misma constitución del 33 en 1925 y ganaba un nuevo presidente, probablemente ese presidente no iba a llevar a la creación de una nueva constitución. Entonces la asamblea constitucional queda solo en una idea y termina confeccionándose la constitución del 25 a través de un grupo de expertos. Claro. Y luego tenemos la constitución del 80, que fue creada en el marco de una dictadura, y que fue ideada también por una comisión en 4 paredes. Entonces, a lo largo de nuestros 210 años de historia independiente, o lo que se considera independiente, nosotros, el ciudadano normal, común y corriente, que más afectado se ve en torno a la Constitución y sus leyes y reglamentos, nunca ha participado. Entonces, hoy es un momento histórico, es único. O sea, con mayor razón, si estamos a favor o queremos rechazar esta potencial nueva constitución, independiente de la postura que tengamos, yo creo que es súper importante que nosotros tengamos este privilegio de tomar nuestro primer voto como ciudadanos chilenos para poder construir o no la carta, ¿verdad? O sea, exacto. Hay todo un tema, a mí particularmente, lo que ya hablamos de la hoja en blanco, es una de los principales fundamentos que tiene precisamente el grupo que obviamente va a votar en contra de esta nueva constitución, de todos estos miedos que se tienen y todo, pero también me llama la atención que al mismo tiempo hay un grupo que a pesar de todo se quiera elegir en la segunda papeleta, recordemos que hay 2 papeletas, que hablan acerca de la mesa mixta, o más bien dicho, la convención mixta y una convención constitucional, que obviamente entre ambas, si es que sale el tema de la PRO, se va a generar esta confección de la nueva Carta Magna que tú mencionabas. ¿Qué diferencia hay entre una mesa mixta y esta mesa que nosotros llamamos la famosa CC o la Convención Constitucional? Bueno, así en líneas muy generales, la principal diferencia es que la Convención Constitucional, que también para mí es una asamblea constituyente, no cambia mucho como sus características, sino que tiene un nombre específico, sino que ahí para un grupo teórico debe llamarse asamblea constituyente y no convención, pero es un tema técnico. La gracia que tiene es que de la manera en que fue aprobada para llevarse a cabo es muy interesante. Seríamos un país pionero en establecer, por ejemplo, equidad de género en los integrantes de la convención, de quienes participan. Sería el mismo número de mujeres, el mismo número de hombres en esta convención constitucional. Algo nunca visto, o si es que existió, al menos yo no he encontrado información, seríamos uno de los países pioneros en establecer una convención constitucional para construir la constitución con equidad de género. Ya es lo primero, interesante. Interesantísimo. Segundo, se están asegurando cuotas en relación a los pueblos originarios, tampoco nunca antes visto. 100% de los integrantes de esta convención constitucional serían electos para la convención constitucional de manera exclusiva. Y si tú eres electo para ser parte de esta convención constitucional, tienes un año de inhabilidad para poder optar a cargos públicos. Una vez que fue redactada la constitución, corre un año para que tú no puedas participar o ser electo como alcalde, diputado, senador, bajo ningún cargo popular. Eso también me parece interesante porque permite de que las personas que van a ser
hacerse parte de esta constitución, no tengan al corto plazo las ganas de tirarse a un cargo político y nos den a entender de que se metieron a la convención constitucional netamente por un tema de continuismo en la política. Exacto, interés. Claro. Eso es como en líneas generales, eso es bien interesante. Eso, bueno, el tema de los pueblos originarios se está dirimiendo, aún no se soluciona eso, pero en el fondo la convención constitucional, los que la están trabajando han tratado de integrar la mayor cantidad de diversidad posible para que ésta sea representativa de todo el país. En cambio, tenemos la convención mixta, que se llama mixta porque tiene una mitad que es electo de una convención constitucional, es decir, cualquier persona podría ser candidato a participar de esta convención mixta, pero esta mitad no tiene los rasgos de equidad que tendría la convención constitucional. Me explico. En esta convención mixta, el grupo que es electo desde la ciudadanía, no hay cuotas de género, no existe una obligatoriedad para que estén presentes todas las diversidades posibles políticas, ideológicas existentes en nuestro país. No habría una cuota en torno a pueblos originarios, sino que son personas que, si quieres ser candidato, te lanzas de candidato. Y el otro 50% de esta convención mixta son políticos. Son senadores que se eligen entre ellos mismos para constituir la mitad de esta mesa mixta. Entonces ahí hay una gran diferencia, porque yo he visto en alguna información que dice que va a salir muy caro hacer una convención constitucional. La convención mixta, la verdad es que va a salir lo mismo, no hay mucha diferencia. Incluso los los senadores que ganan el puesto a la convención mixta, si es que ganara esa opción, percibirían el sueldo de un senador, que es muy alto en nuestro país, y tendrían el mismo cargo que una persona que va a ganar 2 millones de pesos por participar de esa convención mixta. O sea, ya hay una diferencia. O sea, ya hay intereses distintos. En cambio, en una convención constitucional, todos los miembros de esta convención son electos popularmente y tú fuiste candidato específico para la convención constitucional. Entonces, ahí hay un elemento que es súper relevante de dar, porque que sea mixta no significa que sean hombres y mujeres, sino que son un grupo de senadores políticos actuales con un grupo de gente electa para la convención mixta en proporciones muy pequeñas. En cambio, la convención constitucional permite que el 100% de sus miembros sean electos popularmente, pero sean solo y exclusivamente para la convención constitucional. No puede haber un político que se salga de ser político para que vaya a la convención. No puede, porque hay un tiempo de inhabilidad antes de la convención constitucional también. Mira, qué interesante. Sobre todo considerando que el tema de la convención mixta es ha sido bastante discutida por distintos sectores políticos, sociales de nuestro país, y muchos de ellos también aseguran de que al tener una mesa mixta tienen un grupo de personas que están ampliamente preparadas y que precisamente hablan de la clase política de nuestro país, sobre todo en este escenario en donde la clase política de nuestro país ha sido tan cuestionada en el último tiempo. O sea, si nos vamos hacia atrás, y aquí quiero ser lo más objetivo posible, solamente ir a fuentes bibliográficas, a prensa, nosotros encontramos una gran cantidad de escándalos que precisamente vienen desde esta élite política. Entonces, llama la atención precisamente que todavía hayan grupos que prestan apoyo a la clase política y más bien dicho, confianza ciega de que ellos van a tener un buen resultado. Quizás sería bueno en ese sentido que nosotros también los ciudadanos tuviésemos un poco más de soberanía sobre nuestras propias decisiones. Es muy interesante al respecto. Sí. Lo que dices tú es súper interesante porque también rebota un poco lo que yo creo es el producto de una mala formación cívica que hemos tenido nosotros como ciudadanos chilenos desde el periodo de la transición y a la actualidad. No sé, uno revisa la franja del rechazo, por ejemplo, y uno de los pilares fundamentales de su franja es que la política es una mierda. No sé si has visto eso. La política es una mierda. Todos hemos dicho esto. Quieren hacernos creer de que la convención y que son los mismos políticos los que están detrás de esto, solo los políticos van a ganar. Y luego ese mismo grupo llama a votar una convención mixta que asegura que el 50% son justamente estos políticos que ellos están en contra. Entonces también ahí hay un juego bien raro. Hay una dualidad. Exacto. ¿Y por qué yo digo que es una mala formación cívica de nosotros? Porque
si tuviéramos un pilar fundamental en la formación ciudadana, que es como se le denomina en la actualidad, una buena formación ciudadana a estas personas que están en esa franja, esas personas deberían llamar a votar nulo, no convención mixta. Eso sería lo coherente. Pero entonces ahí es súper raro porque en el fondo se desdicen inmediatamente. No me gustan los políticos, pero si hay que elegir entre una convención mixta o una convención constitucional, voy a votar por los políticos. Eso es muy raro. Pero bueno, cada uno es libre de pensar y decir lo que estime necesario, pero a mí me parece muy curioso. Ahora, también pensar en que el mismo tema de la franja, ya sea de la prueba o del rechazo, también está siendo liderada por partidos políticos. Eso también a mí me llama la atención, y del poco tiempo que tienen las organizaciones ciudadanas en esta franja para poder decir lo que piensan, los grupos feministas, los ecologistas, entre otros grupos. Llama la atención que sigue siendo, por ejemplo, distintos partidos los que tienen mayor cantidad de tiempo en estas franjas políticas. Particularmente me llama de sobremanera la atención. Y claro, quizá el llamado también es a que nosotros pensemos en nuestra educación cívica y precisamente la forma en que debiésemos votar dependiendo de nuestras preferencias. Eso es algo bastante interesante y se agradece en ese sentido la reflexión. Ahora, Sebastián, yo tengo entendido que tú vas a ser vocal de mesa, ¿o me equivoco? Mira, sí, vas a ser vocal de mesa. ¿Y esto va a ser durante todo este periodo de estos 2 años aproximadamente? No. Lo que dice la ley en cuanto al servicio electoral es que tú eres nominado para votaciones y de manera individual. El tema es que más o menos se sabe que cuando tú eres vocal te toca ser vocal 4 años consecutivos. Ese es como tu periodo aproximado. Perfecto. Que sería como en el fondo asistir a una votación en un periodo normal, sería así como ser vocal en la votación de presidentes, senadores y renovación completa de la Cámara de Diputados, la mitad de los senadores y el Poder Ejecutivo, ser vocal de mesa para la otra mitad de diputados más los alcaldes, que hay 2 votaciones diferentes, y luego, senadores, y luego cerrar con la otra presidencia. Entonces ahí tenéis 4 años completos de vocal de mesa. O sea, si yo lo traspaso como al proceso que estamos viviendo en la actualidad, a mí me debería tocar ser vocal ahora del plebiscito apruebo, rechazo, convención mixta, convención constitucional, luego la votación en relación de alcaldes, constituyentes, gobernadores, y luego el de presidente, mitad del Senado, Cámara de Diputados completa, y luego la última votación, que sería el referéndum de cierre o de salida, como se le denomina, para aprobar o rechazar la nueva constitución que en teoría fue escrita. Claro. Entonces, más o menos eso es lo que me debería tocar. En la eventualidad. Claro. Pero en lo concreto soy solo vocal de la que viene. Mira, ya, perfecto. Mira, interesante tenerlo en cuenta y también tener en cuenta, y aquí como podcast siempre hemos sido enfáticos con el cuidado que se debe tener en este tiempo. Sabemos en este momento que estamos en una pandemia bastante tanto interesante como devastadora en algunos sentidos, ¿verdad? Muchas familias han perdido a sus seres queridos, mucho contacto. Ahora en este momento están subiendo, ¿verdad?, los índices de contagio, de positividad a nivel nacional, en algunas regiones más que otras, eso sí, y entramos ya en este periodo de plebiscito, obviamente con una vorágine también de ánimos, tanto desde quienes votan apruebo como quienes votan rechazo, y obviamente también el CERVEL se tuvo que poner las pilas al respecto con las medidas sanitarias. Así que te informo, Sebastián, que tú tienes que tener a nivel de tus kits sanitarios como vocal de mesa 2 mascarillas de estas KN95 que nosotros hablamos en alguna de nuestros capítulos, escudos faciales, va a haber alcohol gel al 70%, tanto para vocales de mesa como los electores, desinfectante a base de alcohol o de cloro para limpiar la superficie, incluso también la cámara secreta, toallitas húmedas con etanol al 70%, con cloro o amonio cuaternario, toallas de papel, guantes de nitrilo para el conteo de los votos. Ese conteo de los votos que va a estar muy raro, me imagino, intentando contar los votos y la gente peleando aquellos votos que son posiblemente en blanco, nulos, y que vamos a tener que mantener distancia para ver unos conteos. A mí me llama profundamente la atención. También tener en consideración que hay horarios especiales para la gente de la tercera edad. En este momento no lo tengo a mano, pero sí... La tercera edad me parece que va de las 2 a las 6. Ellos tienen privilegio de las 2 a las 6.
de las 2 hasta las